Bueno, muy buenos días y bienvenidos nuevamente a una nueva edición de nuestras perspectivas económicas. Para los que conocen viejas versiones de esto, hoy la lluvia nos trae algunos recuerdos. Por suerte ustedes no tienen que mojarse con nuestra versión digital. Bueno, hoy tratando de cambiar un poquito la dedicación en el tiempo perdón, que estoy haciendo lío, de lo que vamos a estar discutiendo. Obviamente me gustaría hablar del tema internacional, pero tal vez dedicándole un poco más de tiempo a la Argentina de lo habitual, por obvias razones y medio a pedido del público. Así que vamos rápido por el tema internacional y después discutimos un poquito las perspectivas locales. Pero bueno, aquí tienen un poco el resumen. Básicamente hoy el problema en el mundo es que la tensión de tasas pasó de las tasas cortas del Fed Fund a las tasas largas, y eso está quebrando un poco el rally de los activos que hemos tenido y creo que va a seguir. Y en la Argentina obviamente una muy complicada transición a octubre que ahora vamos a describir. Bueno, aquí tienen un poquito el resumen de lo que quiero comentarles. Era medio que el título les adelantó. Quisiera ir rápido, así que si me permiten vamos a pasar algunos que otros slides, así vamos a avanzar. Principalmente el punto es, estamos muy cerca del fin del ciclo de contracción monetaria, pero no hay una opinión unánime sobre el control de la inflación. Y eso lamentablemente pasa la tensión de tasas a las tasas largas y también moviliza un poco las expectativas de inflación. Esa combinación más otros elementos que han ido sucediendo que vamos a comentar, movieron las tasas largas 50 basis points en los últimos 2 meses y prácticamente llevaron a un quiebre al rally que tenemos hasta ahora. Por lo que vamos a comentar, gran parte de eso debe quedarse por un tiempo hasta que resolvamos un poco algunas incógnitas. Aquí tienen algunos números de inflación. Como siempre se ve muy bien que la inflación general baja perfecto, pero que la inflación núcleo está bastante estancada en el 4. A ver, discúlpenme que algo me están contando. No sé, perdón. A ver, bueno, tenemos algún problema técnico. Mil disculpas. Por alguna razón, ustedes no pueden ver la presentación. Discúlpenme. Ok, a ver ahora. Ahora estamos. Muy bien. Perdón por esta, pero bueno, son estas cosas que pasan. Bien, entonces les decía, la inflación headline está bajando muy bien en los Estados Unidos, pero tenemos una estabilidad de la inflación núcleo. Esto se ve igualmente en Europa, así que los países centrales siguen teniendo este problema de inflación. Aquí lo ven en la otra página. Tuvimos buenos datos de inflación, pero al mismo tiempo tenemos datos que nos hacen dudar sobre una caída sostenida de esta misma inflación. Último número de datos de precios de productor, por ejemplo, fue muy alto, después de haber tenido 2 muy buenos números de la inflación, de los indicadores que más mira el Fed, y eso obviamente vuelve a sembrar algunas dudas sobre lo que puede pasar con la inflación. No vamos al detalle de lo que está pasando. Sí, de vuelta, si quieren, después podemos elaborar un poco más en las preguntas, pero la clave de todo esto es que seguimos teniendo un mercado laboral que sigue más demandado de lo que debiera y que mantiene una presión salarial que, por ejemplo, en los últimos meses no baja del 4% mensual desde enero, algo que ya de por sí muestra que esta tensión salarial o presión
para la recuperación de salarios reales perdidos en la pandemia va a seguir, y eso debiera mantener presión en el consumo y al mismo tiempo en la inflación. A esto hay que agregarle como dato, antes de pasar al tema financiero, lo que está pasando en términos de los llamados de atención que hemos tenido en términos del fisco americano. Tuvimos un downgrade de Fitch, que básicamente dice la trayectoria de fisco se ve muy mal, los intereses empiezan a subir y mucho, dependiendo obviamente del outlook de tasas, y al mismo tiempo tenemos a un Congreso que cada vez es más díscolo en la discusión de aprobación de nuevos techos de deuda, y eso debiera empezar a llamar la atención. Al mercado lo afectó un poco, en realidad lo afectó la combinación de eso y la decisión del Banco de Japón de flexibilizar sus metas. El Banco de Japón, recuerden que el yen es casi la moneda por excelencia de financiamiento del mundo, dado sus bajas tasas y su fragilidad, y cualquier modificación en esa política monetaria tiene un impacto global. La combinación de ambos disparó las tasas largas. Yo quisiera un minuto comentarles los números para que tengan en cuenta, pero les aconsejo escuchar la presentación del ex secretario de Tesoro Larry Summers, en mayo de este año en el Peterson Institute, que describe perfectamente el problema. Esto es, fíjense que veníamos acomodando el déficit, acá está invertida el eje, el déficit viene acomodándose, bajando bien después del shock de pandemia, pero este año vamos a tener una nueva suba en el déficit, y esto es en parte asociado a la suba de precios de los intereses. He cambiado acá, tienen dos escalas. En realidad el aumento del déficit solo está explicado por un tercio de la suba de intereses. Quiere decir que hay un impulso adicional del gasto que es muy preocupante. Y cuando uno mira hacia el futuro, mira que este déficit que hoy estamos hablando de más de 6 puntos del producto a 2023 se explota al 11-12% del producto en 10 años. Esto es lo que Larry Summers está diciendo, esto es lo que desafía de alguna manera los cálculos locales, y escúchenlo porque tiene muchas observaciones muy lógicas de por qué las proyecciones oficiales probablemente subestimen el problema. Entonces, eso de alguna manera está ahora modificando dónde se sienten los impactos de la política, porque sí estamos viendo, como ven en este gráfico, que estamos todos esperando que las Fed Funds empiecen a caer rápidamente desde el pico que tenemos hoy, tal vez un aumento más o no, la verdad es que es muy difícil decirlo hoy. Estas tasas son más altas que hace 2 meses, pero todavía mantenemos la versión de una baja rápida, el convencimiento del mercado de que hay sí una necesidad por bajar las tasas rápidas para evitar la recesión. Ahora, eso está viniendo a costo de una suba lenta, pero bastante steadily, de las expectativas de inflación. Más que nada en los Estados Unidos es más notable, pero también en Europa está pasando. Y a eso hay que agregarle un elemento clave, que es cómo se están moviendo entonces las tasas largas. Y aquí un gráfico que para mí es clave, que hoy diría es el centro de la discusión de hoy, que muestra las tasas de 10 años de los Estados Unidos, la tasa de 10 años de Japón, que tuvo un salto después en las últimas semanas por este movimiento de política que les mencioné, y este otro gráfico, esta otra línea, que es el term premium, es una forma de mostrar la incertidumbre implícita en el mercado. Hay distintos cálculos, en este estoy usando uno del Fed de Cleveland, que de alguna manera lo que dice es cuánto es la distancia que debiera haber lógica entre una tasa corta y una larga. Y lo importante acá, este term premium está en el eje izquierdo. Hoy estamos en un term premium que es todavía negativo,
En épocas de tasas a los niveles actuales, el term premium era mínimamente 50 puntos básicos por arriba del actual o un poco más. Entonces, hay muchos de los más pesimistas en el mercado que están diciendo, no solamente tuvimos una fuerte suba de tasas de largo, 50 basis points en apenas unos 2 meses, sino que además hoy todavía pareciéramos no incorporar este nivel de incertidumbre lógico que debiera reflejarse en el term premium. Y la razón más fundamental de esto es todo lo que discutimos sobre tema fiscal, sobre los warnings de Fitch y además la presión que ese tema fiscal puede poner directamente sobre la macroeconomía. No estoy hablando solamente de una cuestión de crédito, de riesgo de crédito, sino también un efecto macro que impulsa mayor inflación y mayor actividad. ¿Okay? Bueno, eso fue lo que cortó el gran performance de todos los activos. Todavía tenemos algunos activos que vienen bien, pero creo que mirando a los próximos 2 o 3 meses, esta inestabilidad de tasas va a poner un paño frío en la toma de riesgo en el mercado. Yo diría, hay que pensar muy bien cada uno cómo prefiere posicionarse. Yo creo que el movimiento de tasas largas que puede haber no necesariamente liquida una posición de largo plazo en un bono de investment grade, por ejemplo. Estamos anclando un buen retorno en un buen nombre por muchos años. Corto plazo tal vez sufrimos un poco, pero eso suena una movida bastante lógica. Con respecto al equity es un poquito más difícil porque esta volatilidad en tasas largas genera muchísima volatilidad en la evaluación del equity. Para mí sigue estando caro, pero hay algunos nombres que no lo están. Entonces, la compra con opciones sigue siendo una alternativa muy válida. Perdón que yo insisto con esas cosas, pero hay situaciones donde realmente las opciones dan una opción, valga la redundancia, a enfrentar la incertidumbre que tenemos en este mercado. ¿Okay? Muy bien. Ya yo diría, con esto dejamos la parte internacional. El mensaje me parece más claro es el que les comentaba sobre la tensión de tasas cortas a tasas largas. Terminamos el ciclo contractivo, pero lamentablemente sigue la contracción financiera. Y algo que no mencioné es que también tenemos siempre pendiente el quantitative easing que se hizo en los últimos años y que todavía está ahí disponible. El día que los bancos centrales encuentren un espacio, debieran ir desarmando eso, y eso también le pone un piso a las tasas largas, porque recuerden que la gran tendencia de estos bonos es básicamente en bonos de larga duración. Muy bien, con eso pasamos a nuestra querida Argentina. A ver, un poco un resumen aquí y después un poquito más de discusión y tratando de al menos darles mi opinión sobre no solo cómo vienen las cosas, sino los riesgos que implica la continuación de la preferencia del votante, como se ha demostrado en las PASO. Hoy estamos en una situación macro dramática, inflación 115, brecha, bueno, antes de las PASO 110, 90 ahora, reservas netas menos 10, menos 12 mil millones de dólares, déficit fiscal camino al 3%, hay quienes están más optimistas que yo, pero yo diría que esto es una buena forma de resumirlo, y las PASO agregaron además muchísima incertidumbre, porque el candidato más votado es el que tiene ideas más dramáticas, si se quiere, en términos de cambio, y vamos a discutir algunas de ellas hoy. Lamentablemente el exceso de peso, que se agrava por el déficit, la caída de demanda de dinero que sigue, explica la reciente inflación. La devaluación del lunes solo aceleró un poco todo ese proceso. Estamos camino a los 2 dígitos casi seguro en el mes de agosto y septiembre. Y eso debiera además tal vez exacerbar lo que la gente quiso demostrar en su votación. Milei y su dolarización sin anestesia no ayudan a la estabilidad, y el gobierno débil y cuestionado tampoco. En particular,
con la discusión del fondo. El fondo está pidiendo la opinión de todos y hoy difícilmente pueda girarle transferencias al gobierno sin cierta aprobación del resto. Hay algunos compromisos del fondo ya tomados, pero yo no estoy tan seguro que el gobierno pueda recibir todo lo que cree que va a recibir rápidamente. Y después está el tremendo dilema del gobierno de ajustar hasta octubre o exponerse a la fragilidad de los mercados. Sinceramente no sé lo que van a hacer. Parecieran que empezaron por el ajuste, pero cuando uno escucha al ministro, cualquier cosa puede pasar. Ayer para mí tuve una gran sorpresa de escuchar al ministro hablando de una probable corrida bancaria por lo que está diciendo Milei, primera vez en la historia que un ministro fogonea una corrida bancaria. Pero así están las cosas y así es la desesperación, creo, de la política hoy frente a una economía que yo creo que es incontrolable si no hay una posición de consenso y una convicción de actuar en tratando de controlar los problemas actuales. Para el tema de mercados, eso se lo dejo a Roberto, porque yo creo que a esta altura no sabría ni qué decir qué hacer con el dinero en Argentina. Bueno, muy rápido, deterioro fiscal, todos lo sabemos, las reservas netas vienen cayendo rápidamente, y acá el resumen de lo que ha sido la historia argentina. Si uno mira, este cálculo es el cálculo de los pasivos netos del Banco Central medidos en dólares al tipo de cambio paralelo, al contado con liquidación. Y lo importante es saber que en los años previos al kirchnerismo tuvimos prácticamente un balance entre esos pasivos de pesos y los dólares. Eso obviamente empieza a cambiar con la segunda administración de Cristina, llega un pico en la campaña, luego llega un pico en el año siguiente con mucha monetización. La gran diferencia entre este pico y es que acá teníamos dólares y acá no tantos, y obviamente los dólares ayudan a revertir este balance con una devaluación. Y hoy volvemos a estar en los niveles de máximos previos, pero sin reservas para gastar. Quiere decir que hoy, si uno quisiera absorber los pesos, no tiene con qué. Y si uno quisiera devaluar para eso, la devaluación sería infinita, porque no hay reservas. Primero se tienen que conseguir las reservas y después devaluar. Y además de eso, lo que estamos viendo es una caída constante de la base monetaria. Esta es la relación pasivos remunerados base, que viene creciendo significativamente de forma constante en los últimos años. Estos dos gráficos explican por qué en el 2016 teníamos una inflación del 10% y ahora tenemos una inflación de 140 proyectada para este año o un poco más. Ahí está toda toda la explicación que uno necesita para entender lo que le pasa a la Argentina. Obviamente detrás está la cuestión fiscal. Si le queremos agregar algún grado de problemática a esto, es que todavía tenemos que lidiar con el vencimiento de los bonos. El gobierno ha logrado algo casi milagroso, que es que el mercado, gran parte del mercado, obviamente el sector público también, ha podido pasar la frontera de octubre y tiene hoy vencimientos que recién comienzan el año próximo. Sin embargo, hay dos problemas. Uno es que todavía tenemos la mitad de las bases monetarias venciendo en 2 meses. Y el otro es que hay un gran componente todavía de puts que se le venden a los bancos que hacen que la duración de esta deuda se transforme en un día. Y eso es lo que vivimos el lunes con la ejecución o el ejercicio de casi 400.000 millones de pesos de puts, y es lo que podemos vivir en cualquier otro momento. Obviamente hay un límite sobre eso porque los puts los tienen solo los bancos, pero todavía tenemos bastante más por desarmar y eso es un gran riesgo. Entonces, si uno mira lo que nos espera con esto, en términos de la perspectiva,
pensando en el déficit que todavía hay que financiar y pensando en la posible falta de roleo del sector privado de esa deuda, acá hicimos una proyección de lo que serían los pasivos monetarios creciendo en esos dos escenarios, escenario de una monetización de 50% de la deuda privada o de 30%, y nos da que en promedio estamos hablando de una inflación implícita, no necesariamente tiene que ser así, pero una inflación implícita de 11% por mes. Hacia ahí vamos, y esa es un poco la gran dificultad que tenemos en los próximos meses, porque eso habla de un grado de fragilidad fenomenal, que del 11% de inflación tengamos una aceleración en la fuga de pesos, con la caída de la demanda de pesos y en la presión sobre los dólares paralelos, hace pensar que en realidad en cualquier momento podemos estar en el comienzo de alguna versión moderna de hiperinflación como supimos conseguir. El gobierno sigue actuando rápidamente sobre el mercado de bonos para tratar de contener. Acá esta es la intervención estimada, se incluye el ejercicio de los puts. Y lamentablemente este es un método que el gobierno tiene que ayuda a relajar un poco el mercado de bonos, pero que tiene dos consecuencias muy importantes. Una es que monetiza y con eso le da más poder de fuego a cualquier demanda por dólares alternativos, y la otra es que tiene un impacto sobre el spread de legislación porque está prácticamente interviniendo sobre uno de los mercados y no los dos, y eso genera un ruido general. La gran preocupación que yo tengo a esto es que el gobierno se sienta casi encerrado en solo poder utilizar bonos en la intervención sobre el tipo de cambio en los próximos meses. Ese mercado sea un mercado muy fino, que no resista demasiada intervención. Hasta ahora ha funcionado porque se venden dólares aparte de los bonos, y eso eso empeore la situación, no solo generando una mayor corrida, sino también generando la destrucción casi plena de los bonos de ley argentina en el corto plazo. Espero que el gobierno sea bastante más prudente que eso, pero el riesgo siempre está. Muy bien, con eso vamos al último tema que quisiera discutir, que es ¿qué es lo que implica Milei hoy en términos de su programa monetario? ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que Milei es mucha pasión y una forma de caricaturizar el problema, pero que al mismo tiempo, que puede estar muy bien, obviamente armando un hombre de paja que sea fácil de destruir, y simplificando groseramente, pero al mismo tiempo ofrece un programa de gobierno que es utópico. Y creo que eso hay que resaltarlo, y con suerte en los próximos días va a haber algo de discusión al respecto, al menos para llevar a la conciencia de lo que uno piensa hacer. En los últimos días ha cambiado un poco en sus matices y empieza a parecerse mucho más al programa de gobierno que venía pensando en los equipos de Juntos con el Cambio, pero esa transición también de alguna manera divulga mucho desconocimiento. Eso es lo que me preocupa a mí. Esta es la parte monetaria, esta es la que todos conocemos un poco más. Ahora voy a eso, se los dejo para que se vayan nutriendo. Pero mientras tanto les comento el tema fiscal. Programa fiscal, yo he perdido media hora estudiando el programa de gobierno de Milei para poder comparar algo. Antes de las PASO él decía que el ajuste fiscal era 15% del producto, cosa que es una grosería. ¿Por qué? Porque la nación gasta 22 puntos del producto y las provincias 17 puntos del producto. No sé a qué se trata, a qué menciona ese 15%. 15% en su capacidad de poder ejecutivo sería sobre 22, lo que es prácticamente eliminar el sector público. Hay que recordar que hay 9 puntos del producto que van a las jubilaciones, hay 2 puntos que van a subsidios, hay 2 puntos que van a salarios y hay un montón que van a los sueldos de maestros y doctores. Con lo que, sinceramente, para hacer un ejercicio sobre el ajuste fiscal, hay que tener mucha experiencia sobre qué es posible y qué no.
Y esto no es no querer ser agresivo y tratar de resolver el problema de una, sino simplemente reconocer los problemas legales que uno enfrenta, los derechos adquiridos que hay en el Estado y cómo uno tiene que enfrentar eso en el tiempo. Ahora Milei está hablando de 5 puntos de producto de ajuste, que lucen bastante más razonables. Sin embargo, solo les cuento, en los equipos de Puntos por el Cambio, que se habla de un ajuste del 4, ese ajuste del 4 tiene una ayuda, una colaboración muy importante de las provincias, cosa que solo se consigue políticamente. Hay que tener gobernadores que estén dispuestos a participar en ese esfuerzo patriótico, que sería transitorio, pero que es fundamental para tener un ajuste de 4% rápido. El 5% de Milei no tiene entidad y nadie sabe muy bien cómo se llegan a esas cosas. Uno puede hablar en el tiempo de un ajuste más exigente y muy probablemente eso suceda en cualquier administración. Pero el discutir estos números casi sin entrar en detalles muestra un grado de, yo creo que de desconocimiento fenomenal y una subestimación muy importante de los riesgos que significa no lograr lo que uno dice que va a lograr y desilusionar a una sociedad que de por sí está muy desilusionada y que por eso elige la versión más extremista de un candidato como el de Avanza Libertad. Vamos ahora al tema de los pesos, porque él también habla de dolarización. Hasta ahora era dolarización sin filtro, ahora están hablando de 2 años en el proceso de dolarización. Emilio Campo, que es el que de alguna manera ha ayudado a construir la forma en que se dolariza, ahora está hablando de que sería bueno conseguir financiamiento para reforzar el balance del Banco Central. Bueno, evidentemente hay un hueco que llenar y no queda muy en claro cómo se hace eso. Aquí algunos números para que ustedes tengan una idea de lo que eso representa, comparando la situación de 2015-16 y la actual. Vamos a la parte baja de la tabla porque es en dólares, al contado con liquidación. En marzo del 16, cuando ya se habían ejercido los futuros, teníamos 70.000 millones de dólares equivalentes en pesos para absorber. Hoy, proyectado a diciembre, vamos a tener 75.000 millones de dólares. Importante es ver cómo ha cambiado la estructura de esa tenencia. En el 16 era mitad base, mitad pasivos. Hoy la base es un aspecto menor y eso le agrega complejidad a la resolución de este exceso de pesos. Entonces acá tenemos que absorber de alguna manera 75.000 millones de dólares. En el año 15 se hizo, yo creo que en parte se hizo porque ayuda mucho que gran componente sea base y además porque había una perspectiva de mejora muy creíble. Si uno mira, la brecha en ese momento era 40% y estamos hablando del doble. Si uno piensa rápidamente se ha reestructurado en pasivos internacionales, hoy difícilmente Argentina consiga un dólar, es más, le va a costar conseguir de los organismos oficiales, con lo que es muy difícil pensar que la situación, el ambiente económico sea similar al de 2015, donde ya probamos el 2015 y hubo un fracaso y eso obviamente agrega la descreencia de la gente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hoy si dolarizamos o si abrimos el cepo, tenemos que enfrentar el riesgo potencial de que 75.000 millones de dólares equivalentes en pesos quieran fugarse o quieran comprar dólares. Estos 75 están al tipo de cambio del contado con liquidación. Quiere decir que ya incorporamos este tipo de cambio, no es que tenemos que alcanzarlo. ¿Y qué dólares utilizamos para eso? No queda muy en claro. Vamos a llegar a diciembre con unas reservas netas de menos 10, que valga el comentario, ya indica que casi 60% de los encajes de los bancos no está disponible.
esperemos que la gente no se preocupe por eso y no trate de conseguir sus depósitos en dólares rápidamente porque al 60% no llega. Eso muestra lo dramático de la situación actual. Entonces, este es el tema de hoy. Podemos pensar que diciendo que vamos a dolarizar y que vamos a convertir lo que se sea con las estructuras financieras de las que están hablando, que son bastante frágiles y que de paso no alcanzan en su magnitud, van a poder tranquilizar 75.000 millones de dólares equivalentes. Yo diría, tal vez si quieren, la base va a ser necesaria, podemos forzar a seguir manejando en pesos, pero todavía nos faltan 50.000 millones de dólares y nos faltan los bonos en manos privadas del sector público. Así que ese elemento es un elemento que no se puede subestimar. Y yo creo que cuando se habla de dolarización, por más que se hable en el tiempo, se está subestimando groseramente ese problema. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, no es tan difícil, tampoco tiene una garantía de éxito, pero cualquier programa más tradicional de estabilización, que eventualmente puede incluir algún tipo de indexador, tiene muchas chances de lograr que una inflación empiece a bajar y que la gente empiece a ver cómo la contribución del fisco, que nunca la tuvimos, y una prudencia monetaria puede llevar a una baja sostenida de la inflación, en el tiempo, pero sostenida. Eventualmente eso sale mal y tenemos la opción de dolarización. Ahora, empezar por dolarización es simplemente borrar cualquier alternativa intermedia y arriesgarse plenamente al fracaso inmediato, porque de vuelta, la dolarización solo funciona si los dólares de los argentinos vuelven para ofrecerle a los tenedores de pesos esos dólares a cambio. Quiere decir que finalmente tiene que haber una demanda por pesos. Eso es lo que a veces a mí me sorprende cuando hablan de el país está dolarizado. Es mentira, está dolarizado en muchos aspectos, pero estos 75.000 millones de dólares de pesos que dan vuelta, dicen que no está para nada dolarizado. Esto es un porcentaje enorme del Producto Bruto. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado y hay que pensarlo muy bien cuando se piensa en la oferta electoral. Obviamente, esto debiera generar preocupación y creo que la está generando en el mercado y por eso tenemos un poco el movimiento de mercado que hemos tenido en los últimos días. Lamentablemente yo creo que el gobierno no tiene instrumentos para hacerle frente a esto. Tengo el temor de que el fondo los decepcione en términos de sus recursos o de su próxima transferencia y lo deja el gobierno muy frágil para enfrentar una situación extremadamente compleja de acá a las elecciones de octubre. Bueno, la verdad no quisiera preocuparlos muchos más, así que con esto le daría el paso a Roberto para hablar un poquito de inversiones y si quieren y todavía tienen ganas y aliento, podemos seguir discutiendo en la sección de preguntas y respuestas. Roberto, por favor. Gracias, Gustavo. Bueno, buenos días a todos. Ahí vamos a hablar un poco de lo que está pasando en el mercado, lo que pasó estos días y cómo vemos el tema de las inversiones, en particular todo lo que es la curva de pesos. Partiendo de nuestro escenario base, qué es lo que estamos viendo que sucedió estos días y cómo planteamos la situación hacia adelante. El primer punto que estamos viendo es que los factores locales son los drivers principales del movimiento de todos los precios de los activos. Es decir, resumiendo que el mundo no importa tanto, ya descartado lo que fue esa cuasi crisis bancaria que decían, bueno, hoy por hoy los drivers son mayormente locales y en especial electorales. La inflación no afloja, eso ya es un hecho, pero a diferencia de la semana pasada o semanas atrás, vemos que el riesgo de espiralización es un poco más alto por este salto cambiario que convalidó el gobierno y que puede llevar a una carrera de variables nominales, ¿no? Como estamos viendo que subió el tipo de cambio primero, después vienen los ajustes de precios, ajustes de salarios, hubo también ajuste de tasa, en fin, etc. El PBI, bueno, que está cayendo ya es un hecho por la sequía. Algo que particularmente me sorprendió es que se llegó el último recurso, que fue devaluar,
pero esta devaluación, a diferencia de una devaluación que se hace en torno a un plan de estabilización, es una devaluación que sirve de poco. ¿Por qué es esto? O sea, una devaluación para que sirva tiene que ser dentro del marco de medidas coordinadas donde se ataque el frente fiscal, el frente monetario, en fin, y una serie de variables que acá no se están dando. Una devaluación así planteada, sin esos ajustes necesarios, es una especie de salto al vacío, donde en el mejor de los casos se corren todas las variables nominales y en 2 meses, 3 meses, terminás en la misma situación inicial y con los mismos apremios iniciales que te obligaron a devaluar. Quizás la única excepción y beneficio que puede tener esta devaluación es el Fondo Monetario, que te aprueben el desembolso que espera el gobierno, pero no mucho más allá de eso. Y después está el riesgo de dolarización. Puse el riesgo de dolarización para no poner ningún nombre particular de los candidatos, que, como bien Gustavo dijo, es algo latente en el mercado y que, bueno, que afectó al precio de los activos. Ahí en la próxima slide profundizo un poco estos conceptos. No voy a repetir lo mismo de que Gustavo ya explicó tan detalladamente, pero sí puedo decirles que una vez que se dolariza, hay ciertos problemas. Supongamos hoy que mágicamente se dolariza y se resuelve todo el overhang de pesos que hay dando vueltas. También durante la dolarización, una vez que comienza ese régimen, tenés ciertos problemas, ¿no? Como el señoreaje, o sea, el impuesto inflacionario que vas a pagarle a la Fed de Estados Unidos, que no tenés ningún buffer de tipo de cambio real ante cualquier shock externo y que tampoco hay una articulación macroeconómica, obviamente, entre las economías de Argentina y Estados Unidos. Por poner un caso simple, supongamos que Estados Unidos viene con una economía recalentada y sube tasas y Argentina viene con una economía más bien planchada, vas a sufrir por partida doble. Y también ex post, una vez que estás en este régimen dolarizado, salir de ese régimen sin traumas es muy difícil, básicamente porque nadie te va a decir, te doy los dólares, dame los pesos, así después me devalúas. Con lo cual, bueno, este régimen nuevo que se está proponiendo es muy riesgoso. Requiere para funcionar las mismas condiciones iniciales que harían que el peso funcione y tiene un importante grado de voluntarismo y supuestos fuertes que se deberían cumplir para al menos inicialmente tener alguna chance. Así que bueno, dicho eso, vamos a nuestra próxima slide, ya metiéndonos en las curvas del mercado y demás. Empezamos por los bonos dólar link y fondos dólar link que están un poco en el ojo de la tormenta. ¿Qué pasó en los últimos días? El lunes el gobierno devaluó un 22% el tipo de cambio mayorista y se vio que el mercado no acompañó esta suba a los bonos dólar link. ¿Por qué es que pasó esto? ¿Qué estamos viendo? Es verdad que inicialmente un bono dólar link te capitaliza esa suba del tipo de cambio mayorista, el oficial, pero hubo ciertos factores que atenuaron todo esto. La primera fue una suba de tasas de interés, que subieron bastante las tasas. Segundo, que prometieron congelar el tipo de cambio hasta octubre. Y también el riesgo electoral y dolarización, que ante una posible dolarización, donde no sabes siquiera cuál es el tipo de cambio inicial, tenés dudas sobre la viabilidad jurídica y económica de esto, obviamente le pega a todos los activos, en especial a los activos en pesos, y es por eso que el lunes bajaron no solo los bonos dólar link, sino también la curva SER y todos los activos en general en pesos. Pero a partir de ahí, ¿qué pasó? ¿Por qué vimos una recuperación de todos los segmentos? Primero porque la brecha en 2 días te volvió al 100%. Eso es lo que mencionaba recién, que para que una devaluación funcione tiene que ser en el marco de un plan de estabilización. Como medida aislada, la nominalidad te corre el arco. Y eso fue lo que está pasando. La brecha en 2 días volvió al 100 y el tipo de cambio real en 2 meses te va a volver al mismo nivel inicial con el cual partiste el viernes. Así que en ese sentido, la situación inicial no va a mejorar, sino que es muy probable que todo lo contrario ocurra. Y también es muy difícil para el central mantener un tipo de cambio fijo por 2 meses. Esto por todo este desmadre nominal que hay en la economía. De proyectar de acá a 2 meses un tipo de cambio fijo es, digamos, bastante arriesgado y tiene una importante dosis de incertidumbre, ¿no? Por ahí hay que ver cómo reaccionan los precios, los salarios, en fin. Y todo hace pensar que si hay unos días que el central no compra reservas,
van a tener la tentación de empezar a mover el tipo de cambio. Así que bueno, en ese sentido, la demanda de dólar link está volviendo y va a volver, y es por eso que nuestro escenario base es que esa devaluación inicial que no te dieron los dólar link, te la van a dar en cuotas en vez de darte de una. Y después viendo un poco cómo se comportaron los distintos segmentos del tramo dólar link, vemos que ahí abajo a la derecha pueden ver que dentro de lo que fue esa ampliación de spread, los corporativos de Link fueron los que mejor se comportaron y resistieron este movimiento. Con lo cual da, digamos, fundamentos a nuestra premisa, que es que el riesgo privado siempre es un refugio de valor. Así que bueno, la estrategia para este segmento es seguir en la posición con un horizonte mayor a 3 meses, porque pasado los 3 meses ya estamos seguros que va a recuperar esa devaluación inicial, y de cara a un próximo gobierno donde se apunte a reducir la brecha, es probable que esta clase de activos ganen la brecha. Después, pasando al segmento de bonos SER, vimos la misma dinámica. Inicialmente el lunes cayeron, después empezaron a recuperar, y esto es básicamente porque una devaluación trae a la vuelta de la esquina inflación. Y es así como las proyecciones ya están indicando una inflación de 2 dígitos para agosto, para septiembre también, y de acá hacia adelante hay que ver si la nueva velocidad crucero de la macroeconomía no es de 2 dígitos mensuales, ¿no? Así como subimos un escalón en la inflación cuando fue la crisis de la curva SER del año pasado, bueno, habría que ver si esto no nos lleva a un escalón mayor de nominalidad, donde la velocidad crucero de la economía, en vez de ser un IPC de 6,7, sea de 2 dígitos mensuales, ¿no? Esto en función de cómo se comporte la demanda de dinero y si desciende otro escalón, no. Y acá, bueno, en este segmento de activos SER, nuevamente vemos que lo que son los bonos corporativos, a pesar de ser un tamaño minúsculo en relación al mercado de SER, bueno, también fueron los que mejor se comportaron, y también validan nuestra tesis que venimos sosteniendo hace tiempo, que los activos privados es un mejor refugio de valor. Acá para la curva SER nosotros estamos recomendando posicionarse con un horizonte de inversión más corto para capturar este pico inflacionario. Después, si la macroeconomía se estaciona en una velocidad crucero de 2 dígitos mensuales de IPC o no, bueno, eso estará por verse. Después, pasando a la parte de dólar hard, lo que son los soberanos, desde el viernes hasta ayer hubo un ajuste de $4 más o menos. Esto es básicamente 100% riesgo electoral, y acá esto ya no hay, digamos, análisis técnico que valga, o si tomamos un promedio de cómo vinieron los bonos de principio de año, etcétera. Bueno, esos análisis ya la verdad no sirven de mucho, porque acá es un escenario dicotómico. O ganan los buenos o ganan los malos. O hay final feliz o no hay final feliz, y en base de eso los bonos van a moverse para un lado o para otro. Sí podemos decir que para los amantes del riesgo se puede rotar de bonos corporativos a soberanos, y entre soberanos del ley New York a ley Argentina, pero eso va a depender de cada perfil de riesgo de cada inversor. Pero a grandes rasgos, esto es un trade electoral donde todo va a depender de cómo se perfilen las elecciones de octubre y el balotaje en noviembre, si es que hay, ¿no? Y ya para ir cerrando mi parte, el dólar cable, cómo estamos viendo el contado con liquidación. El contado con liquidación, es verdad, pegó un salto en 7.20, es un nivel bastante elevado, que inclusive cierra la brecha con los pasivos monetarios del central. O sea que si uno ve la foto de hoy, parecería que el dólar cable está caro. Pero acá es cuando hay que considerar las otras variables y comentarios que siempre hacemos respecto al contado con liquidación, que es un seguro, que nominalmente la economía está viajando a una inflación de 2 dígitos mensuales, y que en todo caso este seguro también te permite acceder a otras inversiones y eliminar el riesgo local. Con lo cual, en el mejor de los casos, es esperable que el contado quede en estos niveles por unos días, pero nuevamente, y a medida que se acerquen las elecciones de octubre, esto va a seguir para arriba, y bueno, porque el seguro y la cobertura lo valen, y bueno, y todo esto a pesar de que en términos históricos estamos hablando de un tipo de cambio real alto, con lo cual si la economía argentina se normaliza, debería perder versus la inflación, pero hoy por hoy eso no es seguro.
depende del escenario electoral y bueno, y como siempre decimos, el timing lo es todo, dado que estar en contado con liquidación te va a costar 70 pesos mensuales a una tasa de interés del 118% si tomamos la tasa de política monetaria como referencia. Así que bueno, esto es mi parte, como estamos viendo las distintas curvas, un poco como resumen, lo que nosotros vemos que el riesgo de espiralización de las variables nominales es más alto, bastante más alto que meses atrás o semanas atrás, y que en ese sentido los bonos dólar link y SER brindan la cobertura adecuada a pesar de todo este riesgo electoral, y que en particular para los bonos dólar link de a poco van a ir pagando en cuotas a medida que se acomoda el mercado todo lo que fue la evaluación inicial que vimos el lunes. Así que bueno, finalizando mi parte, te devuelvo la palabra, Gustavo. Muchísimas gracias, Robert. Aquí estoy mirando un poco las preguntas para... A ver, voy avanzando a medida que van surgiendo. Algunas que he visto. Primera es si la inversión de curvas ahora finalmente va a anticipar la recesión. Sinceramente, lo que yo creo que pasa primero es que tenemos una suba, un achatamiento de la curva en los Estados Unidos. Y eso es lo que tal vez comienza a generar primero una caída de precios de activos y después una recesión. En realidad, la curva invertida la tenemos hace tiempo. Lo explicamos en su momento que tiene que ver con los niveles nominales de inflación más que otra cosa. A mi entender, no anticipaban una recesión. Hoy un movimiento de la tasa larga sí puede ser el que finalmente genere un proceso más recesivo en la economía americana. Para quienes me preguntaban sobre bonos corporativos, de vuelta, yo creo que hoy es muy difícil animarse en este mercado con tasas cortas que pagan 5% y con poco premio para las tasas largas. Es verdad que las tasas cortas van a caer eventualmente y que entonces anclar un retorno a unas tasas de 5,5, 6 en un buen bono es una alternativa bastante válida hoy. Particularmente hay que mirar los buenos bonos porque son los que investment grade, son los que menos sufren en un proceso recesivo, y hoy parecieran tener un spread bastante lógico. Cuando uno mira los spreads en los bonos de high yield o más riesgosos, la verdad que no están muy fuera de lo que es el promedio histórico, y eso yo creo que no está en línea con el grado de incertidumbre que tenemos hoy. Para los bonos de inversión, creo que es una oportunidad de vuelta, creo que hay que tomarla con el caveat que corresponde, que en el corto plazo podemos perder un poco de dinero, pero estamos anclando una renta relativamente buena. Temas de Argentina, de los que he visto hasta ahora es ¿por qué mirar a diciembre para hacer los cálculos de monetización? Bueno, independientemente de si el proceso de dolarización lleve un tiempo, el desafío es enfrentar lo que nos encontramos en diciembre. Y en diciembre nos van a sobrar esos 75.000 millones de dólares equivalentes en pesos. ¿Y cómo se administra eso? Es la clave del éxito. Por eso uno tiene que pensar y demandar una explicación de cómo se administra esa transición. ¿Por qué 2 años es suficiente para administrar esa transición? ¿Y de qué manera? Porque no queda muy en claro cómo el tiempo resuelve el problema si uno permite la dolarización. Un punto que hacía Robert y que es clave, que es cuando yo pienso en los programas de estabilización tradicionales, que tienen una gran ventaja todavía sobre la dolarización, es que eso permite rápidamente, no por completo, pero rápidamente permite licuar parte de los pasivos en pesos. ¿Por qué? Porque si uno tiene un gobierno que de repente no necesita financiamiento, porque tiene un déficit primario cero, la inflación que genera el mismo sistema, y al principio el ajuste fiscal va a ser inflacionario, porque estamos hablando de tarifas y tipo de cambio, ese ajuste fiscal es un ajuste fiscal que genera
impuesto inflacionario que históricamente fue a financiar al gobierno. Si hoy no necesitamos un gobierno que demande ese impuesto inflacionario, podemos utilizarlo para cancelar el IX y bajar este exceso de pesos que hoy existe. Entonces, si uno me dice en 2 años un proceso de estabilización tradicional termina eliminando los pasivos, ahí concuerdo. El proceso de dolarización no tiene ese mecanismo y ese es el gran problema. Acá me preguntan cómo quedaría la banca local en un proceso de dolarización. Bueno, quedaría en un sistema bastante restringido. Sobre eso después hay distintas variantes. Es decir, uno puede ir a una banca que prácticamente no pueda prestar porque no tiene un lender de last resort en dólares. O puede ir a una banca bastante más flexible. Algo así tuvimos durante la convertibilidad. Es un elemento de discusión. No queda muy en claro en la propuesta de Milei si vamos a una banca flexible. Cuando uno lo escucha a Ocampo parece que sí, cuando uno lo escucha a Milei parece que no. Y en ese caso estamos de alguna manera olvidándonos del sistema bancario en términos de sus funciones. Pero bueno, estos son uno de los tantos, de las tantas incógnitas que genera esto. Déjenme mirar un poquito más sobre, a ver, voy por los que escriben último, tienen la ventaja de que son los que veo primero, así que perdón por esta injusticia, pero voy respondiendo de abajo hacia arriba. ¿Cuán probable es que el fondo acepte un tipo de cambio anclado hasta octubre? La verdad que de ninguna manera. Yo creo que hoy Massa está jugando con un chicken game con el fondo, mostrándose como el único capaz de contener lo peligroso que pueden ser los próximos 2 meses, y está tratando de imponer su agenda. No queda claro que el fondo termine aceptando ese juego. Creo que hubo algunos compromisos para devolverle dinero a Argentina que expliquen el préstamo puente que hicieron la CAF y Qatar. Sobre eso sin duda hay un compromiso del fondo y creo que ese dinero vuelve. También es probable que haya un compromiso sobre el dinero que pagó Argentina antes de las PASO sin tener el programa, como una forma de facilitar la discusión. Pero más que eso requeriría un acuerdo de políticas y hoy yo no veo al gobierno con espacio y tampoco veo la oposición relevante con demasiadas preferencias para facilitarle las cosas al gobierno, con lo que tienen 2 meses por delante que van a ser realmente traumáticos, porque no tienen recursos para contener lo que puede ser, lo que es un escenario financiero muy frágil, como lo explicamos antes y como comentó Roberto también. Bueno, ¿qué sentido tiene eliminar el Banco Central? ¿Cómo funcionaría el sistema monetario? De vuelta, yo miro la discusión esta como una estrategia de guerra más que otra cosa, y en la estrategia de guerra uno puede tener soluciones extremas, es quemar los barcos. Pero en la economía me parece que hay que ser un poquito más sofisticado que eso y pensar en las consecuencias. Es decir, hay que tener en cuenta todas las probabilidades, las de éxito y las de fracaso. Y en eso es cuando uno tiene que pensar muy bien lo que está ofreciendo. En este caso me parece que, de vuelta, es una caricatura del problema y de la solución, y eso simplifica muchísimo no solo la solución, sino también el escenario post-solución, donde no queda muy en claro cómo empiezan a funcionar las cosas, más allá de que no tengamos inflación por definición, porque vamos a estar dolarizados. Esperemos que el FED no empiece a parecerse al Banco Central Argentino, si no vamos a tener inflación. Pero ese es un poco parte del problema cuando uno mira las propuestas de Milei. A ver, déjenme, no los voy a entretener mucho más, pero hay muchas preguntas.
¿Cómo vemos la curva de ROFEX a estos niveles? Bueno, de vuelta, creo que Robert un poco anticipó. Sinceramente, esta promesa de mantener el tipo de cambio fijo en 3.50 es algo muy poco creíble. Y la curva de ROFEX tiene cierta mínima creencia sobre eso. Creo que ahí cada uno tiene que hacer su propia probabilidad, pero a mí me da la impresión de que esto va a durar muy poco, que es parte de una estrategia para ganar una semana, bien a lo gobierno, donde el tiempo de la tasa de descuento es infinita y lo que importa es el día de mañana. Y el lunes tenían un problema enorme porque las pasos fueron dramáticas para el gobierno y para el mercado, y lo supieron contener, y para eso usaron esta devaluación con estabilidad. Esa estabilidad dura muy poco. Sirvió, pero va a dejar de servir rápidamente. Acá venía una pregunta sobre si el gobierno va a tratar de mantener el dólar oficial fijo por un tiempo. De vuelta, yo creo que fue una estrategia desesperada que no va a resistir la realidad y que eventualmente alguien va a haber que culpar para cambiar un poco esta situación actual, ¿no? Creo que estamos bien con todo esto. No sé si todavía hay alguna otra pregunta. Si me perdí algo, mil disculpas porque hay muchísimas preguntas y tal vez pasé rápido. Sí, creo que hemos cubierto todo. No sé si no hay ninguna respuesta más. Hay un nuevo mensaje, a ver, discúlpeme. ¿Qué pasa si el FMI le gira muy poco de lo que esperan? Bueno, ese es el problema que tiene el gobierno hoy. No tiene instrumentos. El gobierno tiene reservas netas negativas. Y el fondo, de todas maneras, no estaba esperando mandar tantas reservas como para cubrir esas reservas netas negativas, sino un poco. Y hoy va a estar mandando un poco menos, con lo que seguimos en una situación de reservas netas negativas, seguimos en una situación con un exceso de pesos, seguimos en una situación donde el candidato principal está hablando de un cambio fenomenal, que de alguna manera tiene que explicar, pero que si no explica sugiere lo peor. Ayer el ministro hablaba de un plan Bonex, cosa que nadie dijo en la cercanía de Milei, pero a falta de detalles uno imagina soluciones alternativas, y todo eso hace de un mercado financiero que trate de protegerse yendo a un dólar por más caro que sea, que es la discusión que recién tuvo Roberto. Ya lo hemos repetido en el pasado. Hoy, en estas circunstancias, el tipo de cambio de equilibrio, mirando la historia, mirando la competitividad, es un concepto de poca utilidad, porque en el corto plazo lo que importa es la oferta relativa de los factores o de los activos. Y hoy tenemos muy pocos dólares y tenemos muchísimos pesos. Con un mínimo cambio de percepción de que esto se puede acelerar, podemos tener una situación muy compleja en los próximos meses, y sinceramente no veo cómo el gobierno pueda contener esta situación, a menos que llame a un diálogo con la oposición y haya un consenso sobre un plan de acuerdo previo a las elecciones, cosa que hoy luce el milagro argentino que hasta ahora hemos esperado por los últimos años, ¿no? Bueno, última pregunta, si no los retengo, porque parte acaba de llegar. ¿Cuál es su escenario base de liberación, pago de impuestos con un nuevo gobierno? Bueno, yo creo que esa solución va a depender mucho de cómo se pueda ir avanzando en la resolución de los pesos, con cepo o sin cepo. Yo me imagino que con cepo y con un manejo de los pesos gradual, usando inflación y usando administración de pasivos sin generar ninguna distorsión en el mercado, va a llevar algún tipo de negociación con el phasing de esta deuda, que en gran parte tiene, la última al menos que yo tengo conocimiento, tiene mucho colateral de los propios importadores.
que hoy están dispuestos a poner su private banking detrás de esta deuda comercial. Así que creo que ahí hay un espacio para negociar una transición lógica que no genere demasiada demanda rápida por dólares. Vamos a tener la ventaja de que el año próximo las importaciones debieran colapsar porque hay mucho stock y van a ser caras y porque la economía tampoco va a crecer demasiado. Y al mismo tiempo vamos a tener la reversión de la caída de la oferta agrícola por la sequía, con lo que creo que en ese caso hay un espacio para manejar estas variables. Obviamente hay que resolver los otros problemas antes, ¿no? Y tener una definición de un programa integral que sea creíble y que sea implementado en la primera semana del nuevo gobierno. Bueno, espero que con las últimas respuestas al menos haya generado un poquito de esperanza. Si no, mis disculpas, es la realidad argentina. Y muchas gracias a todos por la presencia y la paciencia. Y nos veremos en un par de meses para discutir qué nos espera en nuestro querido país. Muchas gracias a todos. Chao, hasta la próxima.